Leonardo Borges es historiador, docente de historia, es un apasionado en lo que hace, ya tiene varios libros en su haber, ha analizado desde la figura de Artigas, un repaso de la historia uruguaya, ahora en su último libro, del cual vamos a hablar después, se llama El enigma de purificación, que fue presentado hace un par de semanas, yo se los recomendaba en el último rincón de libros. Leo, ¿cómo te va? Muy bien. Un gusto recibirte. Muchas gracias por invitarme. ¿Quién escribe la historia? Es una muy buena pregunta. En realidad aquello de que escriben los que ganan no es tan así, efectivamente, ¿verdad? El revisionismo histórico da la pauta de que se puede escribir la historia desde otro lugar. Igualmente, es cierto también que hay una historia oficial, ¿verdad? Y romper las lógicas de la historia oficial es muy difícil. Que no necesariamente es de los que ganan. No, no necesariamente. Es oficial, pero no es de las que ganan. Es oficial, es una construcción. Recordemos que todas las historias nacionales son historias esencialmente providenciales. O sea, vos tenés un personaje de la historia que es la nación, no es una persona, es la nación. Entonces, de alguna manera, cuando vos escribís la historia de una nación, vos sabés desde el principio de esa historia de que va a tener un final feliz y que ese final feliz va a ser providencialmente el nacimiento de una nación. Pasa con la nación oriental, con Uruguay, si querés. O sea, Uruguay coloca como su gran héroe un hombre que nunca estuvo de acuerdo con el nacimiento de ese país. Igualmente lo colocamos, ¿verdad? Como una forma providencial, desde la lucha de puertos, en las cuales ni siquiera en la cabeza de los protagonistas podía pasar la idea de un país, ¿no? Siglo XVIII, hasta hoy en día nosotros encontramos la conexión. Y a veces eso en realidad es contraproducente para analizar la historia. Hay quienes se quejan de que el revisionismo permanente también está mal, porque, o sea, no podés poner en entredicho todo. Puede ser, puede ser. Yo en realidad creo que, como toda disciplina, la historia, otra discusión aparte si es una ciencia, ¿no? Pero como toda disciplina, debe estar en constante cambio, ¿verdad? Porque si no, los historiadores no deberían existir. Porque escribiríamos un solo libro de historia, la historia del Uruguay, y después de eso solo leeríamos y repetiríamos como un rezo ese libro. Entonces, como decía Benedetto Croce, aquel italiano, decía, toda historia es historia contemporánea, ¿no? Y Lucien Febvre, el francés, decía, solo en función de la vida interroga la muerte. La historia, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que en realidad lo que va cambiando también son las preguntas que le hacemos al pasado, porque tenemos diferentes necesidades. Claro, pero por ejemplo, a ver, y no voy a hablar de la historia uruguaya en este ejemplo, porque vamos a hablar después de todas esas cosas, pero por ejemplo, si yo descubro que Gardel, o confirmo con documentos que Gardel nació en Tacuarembó, ¿qué sentido? O sea, ya está, es un hecho, o sea, ¿cuántas lecturas puede tener eso si el hecho es que nació en Tacuarembó? ¿Me explico? O sea, también la historia se maneja con hechos. La batalla de las piedras es una batalla, es un hecho. Ocurrió de tal hora a tal hora, del 17 de mayo de 1811 al 18, Sí. Y ante ese hecho, ¿por qué tengo que, o habilito que haya X cantidad de miradas? Porque, por ejemplo, la batalla de las piedras, a principios del siglo XX, primero, hagamos la historiografía. A mediados del siglo XIX la batalla de las piedras era tan solo una batalla que nada importaba a ningún historiador o a ningún intelectual, porque Artigas no importaba en la historia uruguaya. A principios del siglo XX la batalla de las piedras era una gran batalla, Artigas era Napoleón, ¿verdad? Con una estratagema impactante. Y hasta con clemencia para los vencidos. Pero, por ejemplo, en los años de la dictadura la batalla de las piedras es fundacional, se convierte en no un hecho, sino en un conjunto de hechos que dan como resultado el nacimiento del ejército. O sea, de alguna manera, todos la ven de diferentes formas. La batalla es la misma, claro. Pero por ejemplo, para los militares, la batalla de las piedras es algo más que una simple batalla. Y hoy en día te podría decir, la batalla de las piedras fue la primera batalla en la que vencen los independentistas. Porque de hecho, hasta la batalla de las piedras, el ejército del norte venía con todas derrotas. Es la primera batalla en la cual vencen los, en este caso orientales, pero representando justamente a los revolucionarios, más allá de que peleaban en favor de Fernando VII, ¿no? Que es otro dato, la bandera blanca ondeaba. Que justamente vos, por ejemplo, a un historiador de mediados del siglo XX, vos le decís, no, pero mirá, en realidad no fue una batalla independentista, fue una batalla en favor de los derechos de Fernando VII. Y tal vez nos pelearíamos con ese historiador, porque él defendería la tesis de que ahí nace el ejército uruguayo, la tesis de que ahí de alguna manera hay un germen del Uruguay, hay un germen de la independencia, y en realidad yo te diría, no, fue una batalla donde ondeó una bandera blanca de los Borbones. Entonces, yo creo que las diferentes lecturas tienen que ver con eso, tienen que ver con una búsqueda
justamente de entender nuevas cosas, comprender nuevas cosas, porque la realidad se va complejizando. Bueno, de hecho, en su último libro, en tesis de doctorado, Ana Ribeiro nos mostró la historia del otro lado del mostrador. Absolutamente, brillante ese libro. ¿Por qué? Porque es una forma también de comprender la complejidad de la realidad, ¿no? La realidad es compleja, no es simple. Y si es compleja hoy, también era compleja en aquel momento, ¿no? Entonces, uno tiende en la historia, primeramente, a ser juez, ¿no? Que es uno de los grandes pecados, entre comillas, de la historia, ¿no? Ser juez, decir, bueno, Rivera era un mal tipo, Rivera era lo otro, Lavalleja era bueno. Ese tipo de cosas de película de hollywoodense, ¿no? En la cual uno llega tarde al cine y le pregunta al de al lado, che, ¿quién es el bueno? ¿Quién es el malo? Eso no es la historia. La historia intenta comprender, ¿verdad? Y al intentar comprender muchas veces, obviamente, que la gente te mira y te señala con el dedo diciendo, pero ¿cómo estás tratando de comprender un hecho tan atroz como fue, por ejemplo, la matanza de los charrúas? Pero en realidad el historiador no es un juez. Y tampoco, mucho peor, es utilizar juicios anacrónicos, para bien o para mal. ¿Estás de acuerdo que, ya que me lo diste en bandeja, que como propuso la candidata a la intendencia por el PVP, a la intendencia de Montevideo por el Frente Amplio, cambiarle, si ella llega a la intendencia, ¿le cambiaría el nombre a Rivera por Sal Si Puedes? No, no estoy de acuerdo. No estoy nada de acuerdo. Y pensé que me ibas a hablar de otra cosa. En realidad no tenía idea de esa noticia, no la leí. En el acto conjunto, además de los tres candidatos. No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo porque en realidad, primero que nada, hay que analizar lo que fue la matanza de Sal Si Puedes en su contexto. Por lo tanto, el departamento de Lavalleja debería dejar de llamarse Lavalleja, porque Lavalleja, primero, intimó a Rivera cuando era comandante en jefe, comandante de la campaña, lo intimó a que hiciera la matanza, y después que hizo la matanza, lo felicitó. Por lo tanto, de alguna manera, la mano ejecutora fue Rivera, pero la sociedad en aquel momento estaba de acuerdo, ¿no? Entonces, uno intenta comprender y decir, bueno, en realidad lo que tenemos acá es un hecho civilizatorio. Terrible, yo no estoy de acuerdo con lo que sucedió, pero no soy quien para juzgar desde un lugar absolutamente anacrónico, extemporáneo, es decir... Pasa casi demagógico, ¿no? Exacto, ¿no? La utilización de la palabra genocidio me parece también un disparate, un término anacrónico, fuerte, que además trae fantasmas terribles de otros lugares de la historia, mucho más adelante. No voy a adjetivar, ni peores ni mejores, más adelante de la historia. Y en realidad Rivera generó una matanza, yo lo escribo en Sangre y Barro, la matanza, los mató, los traicionó, si vos querés, porque ellos fueron desarmados. Pero de ahí a creer que eso fue un genocidio o de alguna manera demonizar la figura de Rivera de la manera que se ha demonizado, no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Sí. Porque habría que demonizar otras figuras en la historia y no intentar comprenderlas. Bueno, hablas con tanta pasión y me llevas de un lado al otro. Ya que hablamos de figuras demonizables o demonizadas, por ejemplo, se ha hablado mucho de que General Flores no debería tener una calle. General Flores, entre nosotros, que no nos ve nadie, es una de las figuras que menos me simpatizan en la historia nacional. Debo admitirlo, porque uno tiene esos momentos de debilidad. Recordemos que fue quien tuvo una participación protagónica en la Guerra de la Triple Alianza, ¿no? Absolutamente. No digo para los televidentes que... Igual... ¿Es el gran argumento contra General Flores? Ese y otros tantos, ¿verdad? Un hombre que estuvo metido en las luchas intestinas del Uruguay, de los partidos políticos durante todo el mediados del siglo XIX, en todos los avatares. Fue el hombre fuerte del Partido Colorado tras la salida de Rivera. Pero más allá de eso, recomiendo un libro de Washington Lockhart que es sobre Flores, que se llama El caudillo trágico. Está interesante, ¿por qué? Porque Lockhart lo que hace en un libro muy, muy pequeño pero muy profundo es intentar comprender los avatares de aquel Uruguay para entender un hombre como Flores en ese contexto, ¿verdad? Y no quiere decir que lo defiende, sino que intenta comprender por qué hacía las cosas que hacía, ¿no? Y es interesante porque no es que me vaya a seguir simpatizando, pero en realidad me parece que está muy interesante poder contextualizar, ¿no? Sí es raro que en Uruguay haya un departamento que se llame Flores y no uno que se llame Oribe, perdón. Oribe, uno de los... Bueno, acordate cómo nació Flores. Primero se lo birlaron a San José y ahí sangró por la herida. Máximo Santos, tipo poco simpático, se lo sabía, y todo para él tratar de ser presidente de la República, cosa que lo logró. O sea, fue todo fruto de un capricho.
de santos. Entonces, Absolutamente. creo que los porongueros, los trinitarios, no tienen motivo de orgullo de la fundación de su departamento. No, fue parte de una estratagema política. Y personal, además. Y personal de santos. Ególatra. Pero bueno. Ahora vamos a ver retratos de Artigas. Y con la producción estuvimos buscando varios retratos de Artigas. Y en realidad no hay dos Artigas iguales. Es impresionante cómo cuando uno le muestran la figura de Artigas, esos Artigas, mira, ahí tenemos los dibujos de Zorrilla, va a aparecer el clásico frente a la puerta de la Ciudadela de Blanes, tantas visibilidades, de la Batalla de las Piedras, tantos Artigas hay. ¿Cuál es el Artigas verdadero, Leonardo? Es interesante, porque cuando hablamos de mitos en la historia del Uruguay, creo que el mito más grande que hemos construido es la cara de Artigas o la figura de Artigas, ¿no? Básicamente, todos lo saben, el único grabado que tenemos nosotros donde aparece efectivamente al natural Artigas es aquel de Mersay. Es el único, que está muy viejito. Que lo veíamos recién, o a partir de ese dibujo lo veíamos Ahí recién. está. Pero debajo del Ibirapitá. Exacto, pero en realidad no hay una imagen, más allá de lo que son las sucesivas crónicas que nos pintan Artigas. Por ejemplo, Larrañaga literalmente hace un identikit con palabras. Y de alguna manera es Blanes el que se acerca al primer Artigas y es el que nosotros conocemos y el que está en los bustos de las escuelas y en los cuadros. Es el de Blanes, que luego Zorrilla de San Martín lo hizo más joven, un poquito más viejo, pero en realidad es la misma base, el de Blanes. Y es una construcción, porque fíjate vos, que la pintura que veíamos anteriormente de Artigas en la puerta de la Ciudadela es en sí misma una construcción. Primer punto, porque Artigas después de 1810 no volvió nunca más a Montevideo. Segundo, porque Artigas está parado enfrente de la puerta de la Ciudadela en una especie de simbolismo entre la ciudad y Artigas. Una ciudad que siempre Artigas lo relegó, que Artigas no quiso volver. Artigas en 1815, justamente cuando está en purificación, que está en el cenit de su poder, no vuelve. Artigas manda a Fernando de Torgués para que gobierne Montevideo. Por lo tanto, unir Montevideo con Artigas es también un intento de generar nacionalidad, que era una de las funciones didácticas de la pintura de Blanes, ¿no? Y entonces, Artigas es en sí mismo, para nosotros, un mito. Ha sido construido como un mito. ¿Pero un mito justo? Un mito necesario. Un mito necesario. Hay un capítulo de Los Simpson, de la serie norteamericana, capítulo 16 del año de la séptima temporada, seguramente, no me acuerdo, o octava temporada, que se llama Lisa la iconoclasta, ¿no? En ese capítulo, Lisa Simpson es como el espíritu científico de Springfield. Lisa Simpson descubre que Jeremías Springfield, su Artigas, era un bandolero, era un pirata, un asesino, ¿no? Y que tenía otro nombre. Que descubre los documentos. Exacto, es un capítulo maravilloso. Perfectamente, me acuerdo. Y entonces, lo descubre de noche en la biblioteca de Springfield. Y claro, y ella lo que busca es la verdad histórica. Exacto. Y entonces quiere defender su verdad histórica, y James Springfield, y encuentra a otros historiadores que dicen lo mismo, ¿verdad? Y ella tiene la prueba y qué sé yo, y se da un capítulo muy bueno, ¿no? En el cual Homero la ayuda y qué sé yo, pero al final de todo, ella logra que el anticuario, el curador del museo, le dé el micrófono y diga: decí lo que tengas que decir. Yo di mi vida por este mito. En un congreso de historiadores o algo así, ¿no? Era la fiesta, esa fiesta que hacen los norteamericanos por el bicentenario, porque eran los 200 años de Springfield. Y entonces ella se enfrenta a todo el público, lo mira y empieza a ver a la gente abrazada, ¿no? Y a los veteranos de la guerra, inclusive a su hermano, que es un diablo bárbaro, pero está feliz y contento de tener a ese héroe, y finalmente no lo dice. Y le pregunta el tipo: ¿por qué no lo decís? Y ella dice que el mito es más importante que la verdad. En ese sentido, ese tipo de mitos son más importantes que la verdad. Y ahí está, de alguna manera, obviamente, tenemos que pasarlo por el filtro de la ciencia. Tendríamos ahí la necesidad del héroe para las naciones y la función didáctica de la historia. Está bien, pero una cosa es que seamos conscientes de eso, y me parece muy bien, pero cuando vienen historiadores que dicen que Artigas era un contrabandista, de que Artigas tenía una vida licenciosa, de que Artigas estaba lleno de hijos, te salen los del otro lado, que es imposible que Artigas haya emborrachado, como canta el Cuarteto de Nos. Es decir, pasa a ser una figura inmaculada. Entonces, ni lo uno ni lo otro también, ¿no? O sea, lo del tema pendular y del revisionismo.
ni el intocable, pero tampoco el borracho. Pero saber que en esa época ser contrabandista, por ejemplo, era cosa de todos los días y prácticamente era una forma de comercio normal. Digo, y viene Vázquez Franco y pobre lo quieren guillotinar porque él dice estas cosas sobre Artigas y porque a él Artigas no le cae simpático. No, en realidad la creación del mito a principios del siglo XX tuvo un asidero muy fuerte en una nacionalidad tenue que tenía Uruguay. Pero hoy en día estamos en un momento donde nuestra nacionalidad está forjada, está aceptada y está fuerte. Por lo tanto, es momento también de revisar los documentos desde otro lugar. Por ejemplo, para mí Artigas no deja de ser un gran caudillo. Al contrario, para mí es mucho más grande cuando me doy cuenta de que Artigas es el héroe más regional de la Revolución. Y que lo compartimos con Entre Ríos, con Santa Fe, inclusive con Buenos Aires. Y eso hoy, en esta América Latina y en este contexto, para mí es motivo de orgullo. Obviamente, a principios del siglo XX no les gustaba eso. Y querían tapar todo atisbo regional de Artigas y confederal. Querían colocarlo como el héroe necesario del Uruguay. Yo hoy te digo, en los estudios que he hecho de Artigas, humildemente, yo creo que Artigas era un gran héroe, ¿tá? Pues podemos discutir la palabra héroe, ¿no? Pero un gran héroe, si querés, regional. Y por eso las palabras de Cristina Fernández de Kirchner a mí me emocionaron. Me pareció la mayor autocrítica, muestra de autocrítica de un presidente argentino, y una Argentina antiartiguista, mitrista. Bueno, la famosa leyenda negra argentina Absolutamente. contra Artigas nace de allí. Y ya que estábamos con las calles hoy, hubo movimiento para que la avenida Sarmiento no pasara por arriba de Boulevard Artigas, como pasa ahí en el Parque Rodó. Claro, sí, eso lo escuché y me parece hilar muy fino. Sí, ¿no? Es hilar muy fino porque agarrá el nomenclator, ¿no? Andá a buscar a María Emilia Pérez Santartier y nos sentamos y bueno, a ver, ¿por dónde cruza cada calle? Y te vas a encontrar unos... Sí. Por ejemplo, está Boulevard Artigas, ¿no? Y está el ¿cómo es que se llama? El de los constituyentes, ¿no? El obelisco. El obelisco de los constituyentes. Y tenés de un lado Ponsonby y del otro Canning, ¿no? Uh-huh. Entonces ahí vos podés, ¿cómo puede ser? Sí, claro. Canning y Ponsonby. Y bueno, y en realidad tiene que ver también con que la historia del Uruguay es una historia muy compleja. Entonces, al ser una historia muy compleja, fíjate, ¿cuándo es el bicentenario de Uruguay? ¿2010? ¿2011? ¿2013? ¿2015? ¿2025? ¿2028? ¿2030? Es muy complicado. Uh-huh. De hecho, yo creo que alguna vez ya te lo comenté, yo como buen maragato me afilio a la teoría de que la verdadera fecha de la independencia uruguaya es el 4 de octubre de 1828. Y yo lo he dicho, lo he escrito en un libro. Sí, yo estoy convencido. O sea, que no es el 25 de agosto, no es. No. Lo que es el 25 de agosto de 1825 es una declaración muy voluntarista de declarar ritos nulos para siempre, bla, bla, bla. Pero después del 25 en adelante, en esos 5 años hasta el 30, o si querés hasta el 28, pasaron muchas cosas que bastante lejos estábamos de ser independientes. No, y en realidad, 25 de agosto yo siempre lo planteé de la siguiente manera. El 19 de abril se da el desembarco de los 33 orientales, que no eran 33, sino eran todos orientales. Otro mito. Exacto. Otro mito. Y 5 días después, ¿tá? 5 días después, se da la proclama de Soriano, hecha por Lavalleja, ¿no? Y esa proclama, ¿verdad? Que además, de forma muy simbólica, los 33 orientales toman Santo Domingo Soriano, como también lo habían tomado los orientales en febrero del 11, ¿no? El grito de ascenso. El mismo lugar toma Santo Domingo Soriano. Y entonces, en esa proclama, él dice su famosa frase: argentinos orientales, empuñemos la espada de la libertad. Argentinos orientales, ¿no? Y es interesante, ¿por qué? Y porque de alguna forma el 25 de agosto para mí es una fecha regional, es una fecha de unión, de unidad. De hecho, Juan Manuel de Rosas estuvo detrás de la búsqueda de dinero para bancar esa expedición. Por lo tanto, ahí tenemos una fecha que nos relaciona más con la Argentina o con las Provincias Unidas que con la independencia. Es en el 28 donde inicia de alguna forma ahí una separación que es forzada. Claro, nos gustará o no nos gustará. Bueno, pudo haber sido mejor, no hay felicidad completa, Leonardo. ¿Qué le vamos a hacer? Surgió así. Y no, yo siempre le digo lo mismo a mis alumnos. Pensemos en un ser humano, en una persona, ¿tá? Todas las personas tenemos un pasado, más lindo, menos lindo,
Pero ese pasado, más lindo o menos lindo, no lo podemos cambiar. Y ese pasado es el que nos hace la persona que somos hoy. Lo mismo pasa con una nación. Tal vez el nacimiento del Uruguay no es lo más lindo que podamos imaginar. Bueno, fue una negociación, Inglaterra como convidado de piedra, Lord Ponsonby, Buchanan. Pero ese es el pasado que nos tocó. Y mirá qué lindo presente que tenemos, ¿no? Entonces me parece que Uruguay al diván también, ¿no? Tenemos que analizar al Uruguay porque ese pasado genera determinado presente. Si lo cambiamos, ya cambiamos todo. No hay nadie que se anime. Digo, a hacerle la terapia al Uruguay, me parece. Ahora vamos a ver la foto de la tapa de tus libros, pero también vamos a hablar algo de este último, que es el enigma de purificación, ya que estábamos con Artigas. Que, para empezar, ni santo ni demonio, ¿no? En ese sentido, Artigas. Pero, sin embargo, dentro de la épica artiguista, purificación es, hasta donde yo sabía, simplemente como un atento o interesado lector de la historia, es parte del mito, y de ese mito épico de Artigas, ¿no? Purificación, a mí lo que me extrañó al principio cuando emprendí este viaje, es que no hay muchos libros de purificación, particularmente del episodio del pueblo. Sí, de cosas laterales. Por ejemplo, el reglamento de tierras nace en purificación. ¿Qué es purificación? Purificación es una villa. Bien. ¿Departamento? ¿Paysandú? ¿Salto? No, Paysandú, pero está muy cerquita de Salto. O sea, la idea es esa, ¿no? Está muy cerquita de Salto. Está como a 100 y pico de kilómetros de la capital de Paysandú y a, no sé, 20 kilómetros de Salto. Pero es Paysandú. Bien. Pero de alguna manera, esa villa, ese cuartel general, en realidad, nunca tuvo un análisis muy concienzudo, más allá del libro de Juan Antonio Revela, que se llama justamente Purificación. Después como que quedó ahí en el medio, entre los grandes mitos, la Batalla de las Piedras, el Congreso de Abril, la Quinta de la Paraguaya, los grandes mitos, y Purificación quedó ahí, como en el medio. Yo creo que tiene que ver con que Purificación nos habla de una historia social del artiguismo, ¿verdad? Si algo tenía el artiguismo diferente, ni bueno ni malo, diferente, era que de alguna manera era popular, de arraigo popular. Gauchos, el éxodo lo demuestra. El éxodo lo demuestra. Gauchos, indios, negros libertos. Cosa que el resto de los libertadores de América no tenían. Vamos a decirlo. Si fueran las encuestas de opinión pública de ahora, diríamos que los libertadores eran ABC1. Claro, ¿no? exactamente. Y yo creo que, yo siempre lo planteo, hay como 3 grandes revoluciones populares en América Latina y luego hay otras más pequeñas. Dentro de los estados o dentro de las provincias. Pero las 3 grandes son, por un lado, la revolución haitiana, ¿sí? Una revolución muy sui generis dentro del contexto de América Latina y el Caribe, la revolución de Hidalgo y Morelos en México y la revolución artiguista. Revoluciones que, en general, fueron quitadas del medio por improcedentes, ¿no? Porque, por ejemplo, Bolívar era un mantuano, Bolívar era de la oligarquía. No estoy diciendo que era malo, simplemente tipificando, que es lo que hacemos en historia. Creamos tipos ideales y colocamos a las personas para entender. Era un oligarca, formaba parte de la oligarquía, fue a Europa, hizo su gran juramento en Europa de romper las cadenas de América, una cosa muy romántica, en un tiempo justamente muy romántico. San Martín también era un militar de carrera, O'Higgins lo era, Sucre lo era, todos relacionados por la masonería además. Quiero preguntar eso. Cosa que Artigas no era masón. Pero por otra parte, Artigas no es ni militar de carrera, no había estudiado mucho porque a los 14 años había dejado la escuela, era un hombre que se había criado durante sus primeros 14 años como un señorito de Montevideo, incomparable igual lo que puede ser la oligarquía montevideana con la porteña, lo que es el patriciado porteño. Y por otra parte, a los 14 años se había ido y se había hecho hombre en el campo, ¿no? Es el gran agujero negro de la historia, ¿no? Artigas, desde que se va en 1778 hasta que se hace Blandengue en 1797, tenemos un agujero negro, donde hay un montón de documentos y tenemos historiadores como Maggi que han intentado armar ese rompecabezas que está muy complicado porque faltan documentos, de hecho. Pero entonces, ese héroe o ese caudillo es un caudillo que, al ser demasiado popular, no entraba en lo que es la lista de los libertadores de América, ¿tá? Y los historiadores del principio del siglo XX lo llenaron de bronce, lo llenaron de mármol y lo intentaron asimilar con el resto de A ver, ¿cuál es el estereotipo del héroe? Napoleón. Claro.
Y Artigas no entra en el estereotipo de Napoleón. ¿Tá? Por lo tanto, Purificación es el episodio de más historia social, donde está más mano a mano con la gente, donde la gente se sentaba en una cabeza de vaca, donde, por ejemplo, en la choza donde estaba Artigas, tenía piso de tierra, paredes de adobe, ¿tá? Techo de cuero, había 2 sillas, una rota, según Robertson, y la única silla la usaba Monterroso, que era el que escribía, y había una mesa, ¿no? Entonces, eso de tolderías, eso era Purificación. No era una ciudad ni mucho menos. Está bien, pero tú en el libro manejas otras hipótesis menos románticas. Absolutamente. Bueno, ¿qué era? Porque ahí uno se introduce y dice, bueno, primero es ¿por qué Purificación? ¿No? Podría ponerle otro nombre, porque además Artigas genera un pueblo nuevo. Porque Artigas hasta 1815 tenía su cuartel general en Paysandú, que es donde lo va a ver Dámaso Antonio Larrañaga en ese libro famoso, el diario de viaje. Muy bueno además. Muy bueno. Muy bueno además. Como literatura, como diario de viaje. Exacto, muy perspicaz además el gordito Larrañaga, muy perspicaz con todas sus anotaciones, pero en realidad llega a Paysandú, que es un error que aparece en muchos libros, decir que Larrañaga llega a Purificación. Eso no es cierto, llega a Paysandú. Pero él inmediatamente se va a Purificación y ahí arma una toldería, porque al principio es una toldería. Según revela el historiador, había una sola construcción de material que era la iglesia. Y de hecho se asegura eso porque Artigas manda a pedir al Cabildo de Montevideo una campana. Y si pedís una campana es porque tenés algo, ¿no? No la vas a poner sí, tenés campanario. en el medio de la nada. Pero bueno, Purificación es... ¿Qué era? Bueno, era un campo de prisioneros. Porque esa es lo primero que sale. El nombre Purificación quiere decir purificar las almas a través del trabajo forzado. Un concepto altamente católico, ¿tá? Muy mesiánico, ¿no? Esa idea de vos estás mal, yo con el trabajo forzado, según la leyenda negra, la tortura, no me consta, pero según la leyenda negra, la tortura, vos cambiás la cabeza. Un campo de prisioneros. De hecho, hay algunos historiadores, yo los cito, no quiere decir que esté de acuerdo, que dice que es un campo de concentración. Lo mismo que con Rivera. Palabra extemporánea, fuerte, innecesaria. ¿Tá? Pero bueno, es la opinión de un intelectual. Pero de alguna manera, ese campo de prisioneros, ¿tá? Porque además, yo cito creo que 4, pero no me daba el libro para citar todos los documentos donde Artigas le pide al Cabildo, por favor, que le manden prisioneros. Para purificar. Para purificar. ¿Tá? Por lo tanto, también era un campo de prisioneros. Y formaba parte de una especie de bastión ideológico. O sea, Purificación era un bastión militar, porque lo era, pero era un bastión ideológico. ¿Por qué no se ha hablado tanto de Purificación? ¿Por qué son tan pocos los libros, no pasan de 2 o 3, que traten, incluyendo el tuyo, sí, que no hablen de Purificación? Yo creo que primeramente por eso, porque para los historiadores de la historia oficial, los que forjaron la historia oficial sin quererlo, obviamente, ¿no? A principios del siglo XX, Purificación no entraba. No aportaba nada. Para el héroe, para el prócer, no aportaba nada. Era un lugar justamente que lo denigraba. Por lo menos en entredicho, claro. Para la época lo denigraba. Claro. ¿Por qué? Porque en aquella época no se buscaba el espartanismo, no se buscaba la humildad y ese tipo de cosas para un héroe. Hoy en día nos parece maravilloso porque le pedimos eso a nuestros políticos. Entonces, verse reflejado en ese espejo, hoy en día, nos parece que está bueno. Es algo lindo, ¿verdad? Tener un héroe que sea humilde, un héroe que sea ascético, que sea espartano, le dice Larrañaga. Por eso lo utilizo. Que sea espartano, sí. ¿Verdad? Es un buen concepto, es una buena descripción. Hoy, a principios del siglo XX, no. ¿Por qué? Porque la historia unitaria, la historia mitrista, la historia argentina más oficial, le pega a Artigas por eso. Es un anarco, un montaraz, un simple asesino. ¿Ah? Es más, hay un libro que se llama Bandidos, del gran historiador Ed Hobsbawm, ¿verdad? Un hombre que marcó la historia, la historiografía del siglo XX. Y en el libro Bandidos está Artigas. Como un bandoleros, perdón. Está Artigas. Como un bandolero. O sea, esa idea de que Artigas era una especie de Robin Hood, ¿no? De la revolución hispanoamericana. No es cierto. ¿Y qué bolilla le dio Artigas a todo eso? A toda esa contrapropaganda porteña. Bueno, está la frase que siempre repite Carlos Maggi, cuando le acercan el libero de Cavia. Cavia era un porteño que se crió acá en Montevideo, Pedro Feliciano Sáenz de Cavia, y escribió 66 páginas, ¿no? Un libelo que Vázquez Franco siempre dice,
el libelo, todo el mundo habla del libelo, pero nadie lo leyó. Y es cierto, es difícil acceder a él. Creo que está en línea, que está en alguna página. Pero cuando él accede a ese libelo de Cavia, dice la famosa frase: mis paisanos no saben leer. Claro. ¿Qué me importa? Mis paisanos no saben leer. ¿Tá? Él estaba, obviamente, en una lucha muy fuerte con Buenos Aires. ¿Tá? Una lucha que tuvo sus momentos álgidos, sus momentos de tranquilidad, pero yo creo que todo queda finalmente liquidado por una carta que él le manda a Otorgués. Otorgués era primo de Artigas y era lugarteniente. Y era uno de los tipos más brutos. Muy brutos, o sea, de pegar, ¿no? De hecho, Otorgués era el gobernador de Montevideo y Artigas lo saca por sus excesos. ¿Tá? Y le manda una carta donde le explica, como si fuera un niño: querido Otorgués, nuestra lucha no es con Buenos Aires, es con España. Entonces, de alguna forma, yo creo que Artigas tenía una lucha con Buenos Aires muy directa, pero ojo, esa lucha él sabía que era una lucha doméstica. ¿Tá? Su verdadera lucha era por la independencia. ¿Tá? Entonces, obviamente, hoy en día, uno puede tomarlo como una lucha que genera un sentimiento nacional. Y yo creo que no es así. Leonardo, ¿cómo te cae que Artigas, después que se va derrotado a Paraguay, y ante los intentos del Uruguay ya oficialmente, hubo 30 años para que volviera, y el tipo no viene, rechaza todas las señales que demandan desde Uruguay, de su país, de su banda oriental, para que regrese, y el tipo no regresa? Yo ya no tengo patria, dicen que dijo. No lo sabemos exactamente, pero bueno, pudo haberlo dicho. En realidad, yo creo que Artigas se va de la banda oriental, de su provincia oriental, derrotado, definitivamente. Recordemos que es un hombre que arranca su revolución con 47 años. En aquella época, 47 años... Ya era grande. Ya era muy grande, ¿verdad? Pensemos que el resto de los lugartenientes tienen 20, claro, 22. Para su época fue un longevo. Absolutamente, ¿verdad? Y entonces, después de 9 años de revolución, de guerra, está cansado. Ese hombre está cansado, ¿verdad? Y ese hombre parte a Paraguay. Igualmente, yo siempre tuve la convicción de que no parte hacia un lugar lejano. Parte hacia un lugar que él soñaba que fuera parte del virreinato. Claro. Porque de hecho era parte, ¿no? Sí, sí. Parte del virreinato, no. Sí, sí, de su proyecto. De su proyecto. Y de alguna forma se queda, ¿verdad? Se queda en Paraguay durante todos esos años. Está primero preso en un lugar muy lejano, luego con Carlos Antonio López vuelve a Asunción, le dan una chacra, tiene un perro que se llama Charrúa, anda con una gurisa y es feliz así, ¿no? De alguna manera en su chacra, con su caballo. Yo creo que no quiere volver justamente porque lo que él soñó que podía ser un proyecto terminó siendo una balcanización absolutamente mezquina. Absolutamente mezquina. No por el Uruguay. Todas las balcanizaciones son muy mezquinas, ¿no? Digo, qué sé yo, Bolivia es una balcanización mezquina viéndolo en perspectiva, ¿no? Un lugar... Además, Bolivia es un lugar que adentro tiene como muchas realidades totalmente diferentes, ¿no? Yo creo que algo muy parecido sucedió en África con la descolonización, ¿verdad? Más triste y peor, porque fue hace muy poco tiempo, ¿verdad? Ahí sí hay perspectiva, la gente está viva todavía de lo que pasó, pero justamente en África se generaron estados con forceps que justamente adentro tenían diferentes rivalidades, historias diferentes, naciones diferentes. Y eso nada nace bien así. No, entonces lo mismo pasó acá, porque durante todo el siglo XIX, blancos y colorados se pelearon, en Argentina federales y unitarios. Ni se nombraban. Yo recuerdo, claro. Pero fíjate hasta qué punto llega eso, que yo recuerdo haber hecho una entrevista en el año 87, 88 a un senador de origen colorado, que estaba dentro del Frente Amplio, pero era de origen colorado, Enrique Martínez Moreno, era el número 2 de la lista 99, lideraba Hugo Batalla, y habían votado en contra de que el avión que trasladaba los restos de Rosas no pasara por el cielo uruguayo. 1987. Esa fue una discusión en el Parlamento. Vos decís, estamos todos locos. Pero no, a tal punto, eso que tú estás contando estaba en el ADN, por lo menos de la generación anterior a la nuestra o la anterior. Esa es la historia... la actualidad del pasado, dijera Pepe Rila, ¿no? Sí, claro. La utilización de la historia por parte de los políticos y por parte de la clase política. Por ejemplo, y la historia oficial
te da la pauta de que Rosas ha sido maltratado por la historia uruguaya. La historia oficial uruguaya a Rosas lo quita del medio. Sí. Y dice todo lo que puede contra Rosas. Exacto, pero esa es la historia oficial. Que la historia oficial, a pesar de 3 gobiernos blancos y de 3 gobiernos del Frente Amplio, o dos gobiernos del Frente Amplio y otro que viene, siempre sigue siendo colorada. La historia oficial sigue siendo colorada. Pero ¿qué tan justo es que porque tenés gobiernos blancos la historia sea blanca, tenga gobiernos frentistas y la historia sea de izquierda, o sean coloradas y sea colorada? ¿Por qué? No sea malo, no me la cambies todo. Los gobiernos no cambian la circunstancia. No, los gobiernos no cambian historias. Lo intentan. Siempre lo intentan porque todo gobierno viene con una gran batería de intelectuales. Pero más allá de eso, cuando se comienzan a aprender nuevas cosas, también es momento de abrir los programas de la escuela, los programas del liceo, o abrir el debate, por lo menos. Me parece que es sano. Bueno, de hecho, digamos, yo esto te lo decía provocándote, pero de hecho a tal punto es así que, por ejemplo, para cierta visión de la educación, la historia del Uruguay terminaba con Luis Valle. Tuvo que venir la izquierda para estar hablando de la llamada historia reciente en el liceo. Y ese es uno de los cambios que se ha procesado. Y hasta poner al Che Guevara en los textos de estudio. Claro. En las tapas. Eso es uno de los cambios que se ha procesado. Pero hace falta. ¿Pero está bien eso? O sea, Sí, ¿cuándo, claro. ¿cuándo la historia empieza a ser historia? No. A ver, yo creo que la historia reciente obviamente que es historia, ¿no? Porque de alguna manera nuestro presente es producto de eso, ¿tá? Después la discusión es, bueno, ¿cuánto hay que dejar pasar para estudiar? Eso. Si son 25 años, si son 30 años. En realidad, recordemos que por un lado tenemos la historia académica, ¿tá? Y por otro lado tenemos la historia como función didáctica y social, ¿tá? Que está en la escuela y en el liceo. Son dos cosas diferentes. La historia académica puede estudiar la historia de ayer, no importa eso. Porque no tiene, de alguna manera, un resultado directo en un cambio. O sea, mañana esta conversación ya es historia. Sí, ¿por qué no? Por supuesto. Obviamente que nosotros vamos a generar un marco y dentro de 5 años otro, dentro de 40 años otro, dentro de 500 años otro, y así va Y avanzando. capaz que esta charla dentro de 40 años toma otra dimensión Claro. que hoy no la vemos. Exacto. Pero por otra parte, bueno, está la función social de la historia. ¿Para qué es la historia? Y en realidad yo creo que la historia reciente, bien tratada, sin la teoría de los 2 demonios, ¿tá? De alguna manera tiene una función muy importante en la escuela y en el liceo. ¿Quién dice que es bien tratada? Porque ahí está el problema, creo. Ese es el punto. Ese es el punto. Si nosotros logramos romper con la teoría de los 2 demonios, ¿tá? Nosotros con Carlos Maggi, yo escribí 2 libros con Carlos, lo cual fue un placer enorme para mí y un desafío. Sí. Porque yo ahora tengo 33, cuando lo hice tenía 24, imagínate, ¿no? Y de alguna manera nos tocó justamente un capítulo del libro es los años 60, 70 y 80. Maggi protagonista de ellos. Exacto, ¿no? Pero yo siempre dije que en realidad el no haber vivido eso para mí me da un plus, ¿tá? Porque el que lo vivió, lo que vio es, de alguna manera, como los caballos, ¿viste? Vio una parte de esa realidad. Al no haberlo vivido, tal vez podemos ver un poco más. Alejarte un poco. Claro, porque nunca creí en aquello de vos no, lo que dicen los veteranos, y vos que hablás si vos no lo viviste. Justamente porque no lo viví puedo hablar muy bien, ¿tá? Porque el que lo vivió tanto desde un lado como desde el otro, o desde el medio, aquel ciudadano de a pie que la mayoría que no tiene nada que ver, también tiene una visión Sí, de claro. lo que vio. Entonces, con Carlos nos sentamos y dijimos, ¿qué hacemos acá? Porque claro, Carlos empezó a sacar anécdotas de todo tipo de esa época, ¿no? De cualquiera, de todo, ¿no? Paco Espínola particularmente, ¿no? Todo lo previo Sí. con Paco Espínola. Un La blanco devenido en comunista. Claro. Sin ser comunista, pobre Paco. Pero bueno, y entonces llegamos a la conclusión que lo que teníamos que intentar hacer es buscar un hilo conductor de la historia que sea la democracia. El concepto de democracia. Bueno, esta es la democracia. Este es el camino a seguir. Entonces, ¿qué hacemos? La historia la llevamos por el camino de la democracia y vemos en qué momentos se aleja. Y yo descubrí particularmente que todo el mundo se alejó de la democracia en algún momento, en los años 60, 70 y 80. Todo el mundo. Todos. Más allá que algunos escriban libros para limpiarse y todo, todos en algún momento generaron algo que fue antidemocrático. No todos generaron un intento de golpe, o un golpe, o una guerrilla. No estoy diciendo eso, ¿tá? Pero, digo, en mi visión,
el haber votado la ley de caducidad es alejarse de la democracia, en mi visión. Para mí es una ley anticonstitucional, totalmente anticonstitucional, porque un poder se mete en el otro. Ya con eso ya está. Entonces, si nos ponemos a contar justamente la historia a través de ese hilo conductor de la democracia, y no tenemos el plurito ese de decir, ay no, pero no toques a porque... ¿Por qué? Vos lo que estás haciendo es contando de alguna manera la historia. ¿Hay intocables en la historia uruguaya? Artigas es uno. Ah, no, pero Artigas ya se han ido para el otro lado también. La leyenda negra Sí, sí. Lo ha hecho tocable totalmente. Digo, Pepe Valle, por ejemplo. Aparicio Saravia. Pepe Valle, Aparicio, sí, es difícil porque hay como entre los partidos políticos, con Aparicio y con Valle, hay como una especie de acuerdo. Luis Valle. Luis Valle es tocable y yo lo toco mucho. Para mí fue una pésima presidencia la de Pepe Valle, la de Luis Valle, ¿verdad? Lo he dicho y lo he escrito, para mí fue una pésima. Yo creo que la izquierda lo que ha hecho con Luis Valle es adornarlo, enamorarse de él, ¿verdad? Como una especie de clon de su tío. Pero en realidad creo que fue una pésima presidencia que no estaba con los ojos atrás, no estaba mirando hacia adelante el mundo. Uh-huh. El mundo no lo estaba mirando, ¿no? Estaba cosechando votos a través de un proteccionismo que ya el Uruguay no aguantaba ese proteccionismo, pero sí es tocable. ¿Sí? Con lo que pasa con Valle y Ordóñez es que es verdad, es un poco intocable. Y cuando, por ejemplo, Ramón Díaz le pega, porque Ramón Díaz es uno de los que le pega, sí. Ramón Díaz, el economista, que es historiador económico. Tiene una historia de la economía uruguaya. Le pega. Sí, claro. Justamente, porque lo que hace es pone las reglas del juego al principio del libro, ¿no? Él es liberal, cree en el liberalismo, por lo tanto, justamente, Valle y Ordóñez es totalmente lo antiliberal, uh-huh. ¿no? Desde el punto de vista económico estoy hablando, no político. Y entonces, claro, cuando le pegan, es cierto, es que es un poco intocable. Y Aparicio en parte también, pero hay como un acuerdo entre los partidos. Y la izquierda lo que ha hecho, tanto con Aparicio como con Valle, es... Como la izquierda no tenía historia propia, o sea, obviamente tenía la historia de lo que puede ser el Partido Socialista, de Frugoni. Hoy es el cumpleaños de Frugoni. Mirá, bueno, Frugoni, claro. Igualmente Frugoni es un personaje que era tan independiente que rompe con todas las estructuras 2 veces, ¿no? Con lo que es la izquierda, rompe 2 veces. Bueno, pero fíjate que la izquierda ha sido complicada, el propio Seregni también rompió en aquel discurso famoso en la estación de AFE. Exacto. Parece que el Frente, además, ese hecho parece que lo obviara cada vez que recuerda a Seregni. Sí, claro, ¿no? Y lo que es las rupturas de Frugoni también. El Partido Comunista obviamente nace de un mandato de la Unión Soviética que Frugoni no acepta. Y por eso se va, ¿no? Uh-huh. Pero la izquierda, al no tener una historia en ese sentido, lo que hace es tomar el siglo XIX blanco, ¿tá? Entonces vos leés los historiadores revisionistas como Machado, como Vivian Trías, y colocan al siglo XIX blanco. Rosas, ¿verdad? Los caudillos blancos que luchaban, Timoteo Aparicio particularmente, Aparicio Saravia. Y en el siglo XX se vuelven colorados por Luis Valle. Claro. ¿No? Y entonces... O sea, toman lo que conviene para su discurso. Claro. Y Más entonces, o menos como hicieron los militares, que tomaron de Artigas las partes que les convenía. Totalmente. Y la parte de la orientalidad que les convenía a los militares. Y entonces, en Uruguay, los 2 partidos principales tienen una épica muy grande. La izquierda tomó esa épica, pero en realidad construyó su épica, lamentablemente, lo que fue la dictadura, ¿no? La dictadura es la gran épica política de la izquierda. Más allá de que la dictadura le pegó a todos los partidos, uh-huh. ¿no? Y a gente de todos los partidos, no hablo de políticos, gente uh-huh. de todos los partidos. La épica, de alguna manera, y los derechos humanos fueron tomados como bandera por la izquierda. Sigue siendo. Dejando como de lado al resto de los partidos. Es una cosa muy rara eso, es una cosa muy extraña. Como que el resto de los partidos no lucharan por los derechos humanos o de las personas que forman parte de los otros partidos. Pero bueno, sobre los intocables, siempre hay alguien que, por cuestión de acuerdos, porque Rivera, por ejemplo, no es intocable. No, lo mata. Rivera no es intocable. Pero en realidad el Partido Colorado lo quiere, qué sé yo, qué sé cuánto, pero te deja que le pegues. Uh-huh. Pero hay otros que hay un acuerdo. Con Pepe Valle hay un acuerdo. Y con Aparicio creo que también. Es un buen libro ese, Los Intocables de la Historia Uruguaya, ¿eh? Burel. Tiene... No, Los Inmortales. Los Inmortales. Me acuerdo ahora la tapa, de haberlo leído. Que es un diálogo imaginario entre Pepe Valle y Fructuoso Rivera. Y Aparicio Saravia. Y Aparicio Saravia. Pero esos son Los Inmortales. Se me pasó por la cabeza. Sí. Pero tomado desde el punto de vista histórico. No, Los Intocables sí. En el mundo ni que hablar.
en las historias nacionales. Pero en la historia uruguaya sí, hay personajes que es difícil pegarles, ¿no? Y a otros que es demasiado fácil pegarles. Lo que no está bueno tampoco. No, claro. Todos tenemos luces y sombras, ¿no? Y sí. Como lo tiene Purificación. Este es el último libro y fue el pretexto para recibir a Leonardo Borges. Está A Sangre y Barro, es el libro que se va como por tercera o cuarta edición, ¿no? Vamos por la tercera, esperemos la cuarta venga pronto. Bueno, además con un prólogo fantástico de Daniel Vidal. Solo te patrocinan los grandes intelectuales de este país, ¿eh? Vidal y Vázquez Franco están. Y Vázquez Franco, ahí tenés, ¿no? Bueno, pero eso también habla de una apertura mental que es importante, porque también le hace mucho mal, no, porque vos criticás lo que yo admiro, entonces no me servís. Y no, señores, creo que las cosas se construyen en parte a partir del censo. Exacto. Y del intercambio de ideas, si no, no tiene gracia. Sí. El último libro de Leonardo Borges es El Enigma de Purificación. Está en todas las librerías, pero también están los otros libros de este joven historiador uruguayo. Gracias por venir, ¿eh? No, muchas gracias por invitarme. Por favor, un gustazo recibirte. Que de hecho, hasta la batalla de las Piedras, el ejército del norte venía con todas derrotas. Es la primera batalla en la cual vencen los, en este caso orientales, pero representando justamente a los revolucionarios, más allá de que peleaban en favor de Fernando VII, ¿no? Que es otro dato, la bandera blanca ondeaba. Que justamente vos, por ejemplo, a un historiador de mediados del siglo XX, vos le decís, no, pero mirá, en realidad no fue una batalla independentista, fue una batalla en favor de los derechos de Fernando VII. Y tal vez nos pelearíamos con ese historiador, porque él defendería la tesis de que ahí nace el ejército uruguayo, la tesis de que ahí de alguna manera hay un germen del Uruguay, hay un germen de la independencia, y en realidad yo te diría, no, fue una batalla donde ondeó una bandera blanca de los Borbones. Entonces, yo creo que las diferentes lecturas tienen que ver con eso, tienen que ver con una búsqueda justamente de entender nuevas cosas, comprender nuevas cosas, porque la realidad se va complejizando. Bueno, de hecho, en su último libro, en tesis de doctorado, Ana Ribeiro nos mostró la historia del otro lado del mostrador. Absolutamente, brillante ese libro. ¿Por qué? Porque es una forma también de comprender la complejidad de la realidad, ¿no? La realidad es compleja, no es simple. Y si es compleja hoy, también era compleja en aquel momento, ¿no? Entonces, uno tiende en la historia, primeramente, a ser juez, ¿no? Que es uno de los grandes pecados, entre comillas, de la historia, ¿no? ¿Cuántas lecturas puede tener eso si el hecho es que nació en Tacuarembó? ¿Me explico? O sea, también la historia se maneja con hechos. La batalla de las Piedras es una batalla, es un hecho. Ocurrió de tal hora a tal hora, del 17 de mayo de 1811 al 18, Sí. Y ante ese hecho, ¿por qué tengo que, o habilito que haya X cantidad de miradas? Porque, por ejemplo, la batalla de las Piedras, a principios del siglo XX, primero, hagamos la historiografía. A mediados del siglo XIX, la batalla de las Piedras era tan solo una batalla que nada importaba a ningún historiador o a ningún intelectual, porque Artigas no importaba en la historia uruguaya. A principios del siglo XX, la batalla de las Piedras era una gran batalla. Artigas era Napoleón, ¿verdad? Con una estratagema impactante. Y hasta con clemencia para los vencidos. Pero, por ejemplo, en los años de la dictadura, la batalla de las Piedras es fundacional. Se convierte en no un hecho, sino en un conjunto de hechos que dan como resultado el nacimiento del ejército. O sea, de alguna manera, todos la ven de diferentes formas. La batalla es la misma. Claro. Pero, por ejemplo, para los militares, la batalla de las Piedras es algo más que una simple batalla. Y hoy en día te podría decir, la batalla de las Piedras fue la primera batalla en la que vencen los independentistas. Porque Leonardo Borges es historiador, docente de historia, es un apasionado en lo que hace, ya tiene varios libros en su haber, ha analizado desde la figura de Artigas, un repaso de la historia uruguaya. Ahora en su último libro, del cual vamos a hablar después, se llama El Enigma de Purificación, que fue presentado hace un par de semanas. Yo se los recomendaba en el último rincón de libros. Leo, ¿cómo te va? Muy bien. Un gusto recibirte. Muchas gracias por invitarme. ¿Quién escribe la historia? Es una muy buena pregunta. En realidad, aquello de que escriben los que ganan no es tan así, efectivamente, ¿verdad? El revisionismo histórico da la pauta de que se puede escribir la historia desde otro lugar. Igualmente, es cierto también que hay una historia oficial, ¿verdad? Y romper las lógicas de la historia oficial es muy difícil. Que no necesariamente es de los que ganan. No, no necesariamente. Es oficial, pero no es de las que ganan. Es oficial, es una construcción. Recordemos que todas las historias nacionales son historias esencialmente providenciales. O sea, vos tenés un personaje de la historia que es la nación. No es una persona, es la nación. Entonces, de alguna manera, cuando vos escribís la historia de una nación, vos sabés desde el principio de esa historia
de que va a tener un final feliz y que ese final feliz va a ser providencialmente el nacimiento de una nación. Pasa con la nación oriental, con Uruguay, si querés. O sea, Uruguay coloca como su gran héroe un hombre que nunca estuvo de acuerdo con el nacimiento de ese país. Igualmente lo colocamos, ¿verdad? Como una forma providencial, desde la lucha de puertos, en las cuales ni siquiera en la cabeza de los protagonistas podía pasar la idea de un país, ¿no? Siglo XVIII, hasta hoy en día nosotros encontramos la conexión. Y a veces eso en realidad es contraproducente para analizar la historia. Hay quienes se quejan de que el revisionismo permanente también está mal, porque, o sea, no podés poner en entredicho todo. Puede ser, puede ser. Yo en realidad creo que, como toda disciplina, la historia, otra discusión aparte si es una ciencia, ¿no? Pero como toda disciplina, debe estar en constante cambio, ¿verdad? Porque si no, los historiadores no deberían existir. Porque escribiríamos un solo libro de historia, la historia del Uruguay, y después de eso solo leeríamos y repetiríamos como un rezo ese libro. Entonces, como decía Benedetto Croce, aquel italiano, decía, toda historia es historia contemporánea, ¿no? Y Lucien Febvre, el francés, decía, solo en función de la vida interroga la muerte. La historia, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que en realidad lo que va cambiando también son las preguntas que le hacemos al pasado, porque tenemos diferentes necesidades. Claro, pero por ejemplo, a ver, y no voy a hablar de la historia uruguaya en este ejemplo, porque vamos a hablar después de todas esas cosas, pero por ejemplo, si yo descubro que Gardel, o confirmo con documentos que Gardel nació en Tacuarembó, ¿qué sentido? O sea, ya está, es un hecho, o sea... No, ser juez, decir, bueno, Rivera era un mal tipo, Rivera era lo otro, La Valleja era bueno. Ese tipo de cosas de película hollywoodense, ¿no? En la cual uno llega tarde al cine y le pregunta al de al lado, che, ¿quién es el bueno? ¿Quién es el malo? Eso no es la historia. La historia intenta comprender, ¿verdad? Y al intentar comprender muchas veces, obviamente, que la gente te mira y te señala con el dedo diciendo, pero ¿cómo estás tratando de comprender un hecho tan atroz como fue, por ejemplo, la matanza de los charrúas? Pero en realidad el historiador no es un juez. Y tampoco, mucho peor es utilizar juicios anacrónicos, para bien o para mal. ¿Estás de acuerdo que, ya que me lo diste en bandeja, que como propuso la candidata a la intendencia por el PVP, a la intendencia de Montevideo por el Frente Amplio, cambiarle, si ella llega a la intendencia, le cambiaría el nombre a Rivera por Salsipuedes? No, no estoy de acuerdo. No estoy nada de acuerdo. Y pensé que ibas a hablar de otra cosa. En realidad no tenía idea de esa noticia, no la leí. En el acto conjunto, además de los tres candidatos. No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo porque en realidad, primero que nada, hay que analizar lo que fue la matanza de Salsipuedes en su contexto. Por lo tanto, el departamento de La Valleja debería dejar de llamarse La Valleja, porque La Valleja, primero